Leamos Conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Un cálido saludo para todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Es un placer saludarlos desde el equipo de Otras Capacidades. Además, hoy estamos muy contentos grabando nuestro tercer programa del 2022. Lo más emocionante de este programa es que, a diferencia de los dos anteriores, esta vez contamos con la presencia física de la invitada con la que vamos a estar conversando, y pues que ya Mauro, ¿cómo estás? Nos va a introducir más bien de qué vamos a hablar hoy. Así es, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas digitales de la emisora La Cuarta Estación, y también a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales como lo es Facebook y YouTube. Paula, como usted lo dice, excelente nuevamente de estar con todos ustedes, contigo en la mesa de trabajo, y pues con la grata visita que hoy nos presencia para el desarrollo de este programa. La verdad que muy contentos porque el anterior programa fue exitoso y la verdad queremos dar como esa continuidad. Y precisamente hoy tenemos un tema que yo sé que a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, les va a encantar. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bien, en esta primera sección, el caso de hoy, tenemos la participación de Juliet Orrego. Ella es coordinadora estratégica de la UAI, pues como lo conocemos, y exactamente estas siglas significan Unidad de Atención Integral. Así que, Juliet, bienvenida, nos honra con tu presencia. Muchísimas gracias, Mauro y Paula, por invitarme. Honrada también de estar aquí. No, el gusto es nuestro, además, porque si no recuerdan, en el programa anterior estuvimos hablando con el tiflólogo Armando Salazar. Él hace parte también de la UAI, pero con Juliet queremos profundizar un poco más este tema: qué es la UAI, cómo funciona, si posiblemente muchos de ustedes habrán escuchado la UAI, pero en realidad no tener muy claro qué es. Entonces es la idea conversar hoy con Juliet y tener las dudas claras y tener pues como un panorama más amplio de lo que es la educación inclusiva, sobre todo en la Comuna 4. Así es, yo creo que cada uno de ustedes pudo contemplar en el programa anterior que hay, como decíamos, o como decimos siempre, hay mucha tela para cortar del programa de Otras Capacidades y más enfocado en las discapacidades, y precisamente queremos hablar acerca de los proyectos de la UAI y aspectos importantes que desarrollan en pro de la discapacidad en la Comuna 4 de Aranjuez. Así que bueno, empecemos en esta sección y profundicemos con nuestra invitada especial en esta hora. Listo, entonces, Juliet, ¿por qué no empezamos? Ya nos explicaste a nosotros más o menos en qué consiste la UAI y todo esto, pero para contarle a nuestros oyentes y quienes nos ven de una manera breve, ¿qué es la UAI? Como para que ellos aclaren de una vez de pronto esa duda. Bueno, claro que sí. La sigla Unidad de Atención Integral es un programa de la Secretaría de Educación, del componente de Educación Inclusiva, Educación para Todos, y estamos presentes en toda la ciudad de Medellín y obviamente sin excepción en la Comuna 4. Este programa cuenta con un grupo muy grande de profesionales, entre los cuales están los docentes de apoyo pedagógico en cada institución educativa, pero también tenemos un equipo muy valioso que está conformado por tiflólogos como Armando, que lo conocieron en el programa pasado. Tenemos intérpretes de lengua de señas, tenemos logogenistas, tenemos guías intérpretes, que son los apoyos para personas con sordoceguera. Y bueno, también hay un equipo que se está, encargando de acompañar y orientar a las instituciones en ese tema de las capacidades y los talentos excepcionales y los trastornos del aprendizaje y la conducta. Bien, Juliet, tengo una pregunta, y es que hablabas acerca de que la UAI está presente en instituciones, pero exactamente en qué instituciones, porque es muy importante aclararle a las personas que nos están viendo y a las personas también que nos están escuchando. Bueno, la UAI hace presencia en qué instituciones: media, superior, tecnológicas, profesionales, públicas, privadas, exactamente en cuáles. Bueno, sí, perfecto. Estamos en instituciones de carácter oficial,
y de educación básica media, o sea, lo que es primaria y secundaria de los colegios, y también se cubre el acompañamiento donde hay CLEI, que son esos ciclos pues como lectivos de formación para adultos, ahí también estamos pues acompañando. Y entrando ya así como en materia más de la Comuna 4, ¿cómo es el panorama educativo en este sector? Es decir, ¿cuántas instituciones cuenta la comuna? Pero además, ¿cómo es la población con discapacidad de pronto en comparación con la ciudad, en comparación con otras comunas? ¿Y cómo se ve reflejada? Si hay bastante población con discapacidad o por el contrario es poca. Bueno, en realidad, como les mencionaba detrás de cámaras, el acompañamiento en la Comuna 4 es como de cobertura total. Todas las instituciones oficiales cuentan con WAI o con docente de apoyo que es del municipio. Finalmente, aunque de pronto es una modalidad de contratación distinta, se realizan los mismos acompañamientos. Entonces podemos decir que todas las instituciones oficiales de la Comuna 4 cuentan con un apoyo de educación inclusiva. Y bueno, en realidad es que la población con discapacidad cada vez se hace más visible, los papás son más conscientes de los derechos de sus hijos y están llegando cada vez más estudiantes con cualquier condición, o sea, incluso no solo discapacidad a la escuela, sino ese gran grupo de personas que tienen tantas capacidades, pero que a veces la escuela no está preparado porque sienten que no son niños normales. Entonces, como también trabajamos con esa conciencia de que la educación es para todos, nuestras instituciones en Comuna 4 están recibiendo a todos los niños, o sea, es el primer requisito de entrada es ser un niño que tenga la edad para que pueda ingresar y no puede ser una condición o un impedimento que tenga algún diagnóstico para que ingrese a nuestras instituciones. Hablando de cifras, por ejemplo, contamos que alrededor de 1.000 estudiantes tenemos en la Comuna 4 que a la fecha cuentan con un diagnóstico de discapacidad. Sí, perdón Juliet que te interrumpí, es precisamente hace unos instantes afirmabas que se están pues proyectando algunas actividades, visibilizando más como estas actividades de la UAI en las instituciones, ¿cierto? Y yo quiero saber o precisar, bueno, cómo se está haciendo desde la UAI para visibilizar en las instituciones y en la comuna. Bueno, del nivel de alcance de nosotros es muy dentro de las instituciones, ¿listo? Pero, por ejemplo, nuestras docentes de apoyo lo que hacen es participar de esas reuniones, de los comités, de los encuentros de familia. Entonces, en todos esos espacios todo el tiempo están sensibilizando, digamos, generando esa toma de conciencia en los maestros y en las familias para que pues todos conozcan que es que la educación es un derecho ineludible, que ningún estudiante debe estar por fuera y que la escuela debe asumir el reto y que para eso estamos, acompañarlos en ese reto. Bueno, y entonces si hay una persona con discapacidad, ¿cuál es el proceso mediante el cual la institución debe proceder para contactar a la UAI? ¿O el derecho ya establece que todas las instituciones deben de contar con esa persona licenciada en educación especial y de la UAI para atender? Bueno, como hay un decreto nacional que nos está invitando a todas las instituciones o más bien a las entidades territoriales a garantizar los apoyos. Medellín ha sido muy juiciosa con el tema y lo que hace es garantizar a todas las instituciones ese apoyo, es decir, las instituciones no lo deben pedir porque de entrada ya lo tienen. ¿Qué pasa cuando una familia dice yo quiero que mi hijo estudie en la institución? Directamente va y solicita el cupo y la institución lo que hace es entregarle los requisitos de matrícula. Entre esos requisitos pues es muy importante que la familia comparta ese diagnóstico para que cuando una vez llegue la auxiliar administrativa le informe a nuestra docente de apoyo que llega el estudiante para que haga un buen proceso de acogida, empiece a conocer quién es, cómo acompañarlo, si están algunas terapias o hay que hacer algunas acciones específicas con él. Ya la docente de apoyo se encarga pues como de hacer todo ese acompañamiento a la familia y al estudiante para luego hacerlo también con el docente de aula. Bueno, ahí me surge otra pregunta, Paula, y es que, y Juliet, todos los oyentes, y es que, bueno, si hay un estudiante con discapacidad, independientemente cuál tipo de discapacidad sea, y si lo llevan a una institución y no lo reciben, entonces, ¿qué puede hacer esa persona, el padre de familia, el cuidador?
porque tal vez le están vulnerando pues sus derechos, y más no, la institución no está cumpliendo con esa reglamentación de tener un modelo lingüístico, un intérprete, un tiflólogo, o bueno, una persona encargada, licenciado en esa discapacidad. Bueno, miren, hay un asunto importante y es que las instituciones, digamos que la única condición que debe tener para recibir a un estudiante es que tenga cupo. Sí. Cuando ya no hay cupo, pues evidentemente muchas veces lo que hacen es decirle, hay una institución también cercana, tiene cupo, diríjase a ella. A veces, y no podemos negarlo, a las instituciones les da cierto temor enfrentar ciertos casos de estudiantes, pero creemos que es un asunto más como del temor o del desconocimiento, pero no es un asunto de querer negarle al niño la oportunidad de estar. Cuando eso sucede, que la escuela dice, vea, no hay cupo o yo no estoy preparado, pues la familia definitivamente debe acudir al jefe de núcleo para comentar el caso, y el jefe de núcleo también, en ese conocimiento de la norma, lo que hace es buscar una institución la que esté más cercana a casa para que el estudiante sea recibido en la institución educativa. Con esto voy a meter la cucharada acá. Dale, Paula. Y con algo que nos mencionaba también Juliet tras micrófonos, es que más o menos desde el 2008 deja de estar vigente una figura de las escuelas especiales, y se empieza a hablar de inclusión, donde en las instituciones educativas deben estar tanto personas con discapacidad como personas con discapacidad. ¿Cómo es este avance en cuanto a la inclusión educativa incluyente con esta figura? O sea, ¿cómo cambia? ¿Cómo son las dinámicas? Si de pronto se presenta mejorías en las personas con discapacidad, ¿se sienten más incluidas o no? Sí, miren, eso es muy importante. La inclusión tiene un sentido social maravilloso y trascendente, porque es cambiar una cultura en la cual estábamos repartidos o divididos entre los normales y anormales. Entonces, en ese sentido, los anormales, entre comillas, tenían que ir a lugares especiales, y aquellas otras personas que supuestamente éramos normales, estábamos en instituciones regulares. La inclusión viene a romper paradigmas, ¿cierto? Y esos paradigmas los tenemos anclados en nuestro histórico, porque también así nos educaron nuestros padres. Claro. No te juntes con ese, es bobito, se te pega, el mongolito, el minusválido. Entonces, nosotros somos también muy conscientes de que eso hace parte de la cultura y estamos cambiando cultura, y cambiar cultura toma mucho tiempo. Sin embargo, vemos que hoy en día los niños jóvenes que hacen parte de una educación inclusiva son más felices porque se sienten parte de la sociedad. Es decir, no están aislados, no están segregados, no se están sintiendo como diferentes. Y hacemos un trabajo también muy fuerte, y es para reconocer que la diferencia hace parte de lo natural. Cada ser humano con o sin discapacidad es diferente. Entonces nuestro enfoque va muy en ese sentido, en reconocer que aun aunque tú no puedas ver, eso no te hace más distinto al otro, porque tal vez esa otra persona pueda ver, pero también en su forma en su personalidad o su forma de ser tiene su propia esencia. Muy bien, entonces llegando ya como a la parte final de esta sección, yo quisiera como, bueno, que tú nos contaras desde la parte territorial, estratégica, bueno, cuáles son, valga la redundancia, esas estrategias que se están implementando en la Comuna 4 y cuáles son esos principales retos que se están vivenciando en esta comunidad. Bueno, miren, en la Comuna 4, y yo me atrevo a decir que en el país en general, siguen existiendo muchas barreras actitudinales. Sí. Creo que es la primera, y es vencer el miedo, la diferencia, ¿cierto? Vista, como les comentaba anteriormente, es, digamos, una característica con la cual la gente evita porque siente miedo. Los profesores dicen, por ejemplo, que les da temor hacer daño, que porque no conocen al estudiante, que entonces de pronto va a ser más contraproducente para él, que él no fue formado, que él no es un especialista. Y la educación inclusiva no requiere tanto de especialistas, requiere más de querer
conocer a la persona. Es que digamos que la esencia está en saber quién es ese sujeto, quién es Juan, quién es Luis, quién es Mariana, cómo aprende, qué le gusta, qué le disgusta. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? La sensibilidad de querer acercarnos al otro. Y ya en los apoyos específicos, pues por eso estamos como UAI acompañando. De ahí retomando la presencia de, por ejemplo, el tiflólogo, que es experto en el manejo del braille. Entonces ahí es donde llegamos nosotros a orientar al maestro, a acompañar al estudiante para que él utilice esa herramienta de manera adecuada y pueda aprender y participar en un escenario de clase común con personas de su misma edad. Perfecto, entonces algo bien importante, y yo creo que lo hemos dicho desde que empezó el programa Otras Capacidades, y es que hablar de inclusión y de construir una sociedad más equitativa hace parte de todos. Y con esto que nos decía Juliet, de ser sensibles, de prestarnos también y estar dispuestos a conocer al otro, a conocernos a nosotros, y entre todos ir como generando un constructo bonito, un constructo incluyente, y no dejarlo solo o a las entidades gubernamentales, o a los profesores, o a los médicos, sino que en realidad hace parte de todos y cada uno de nosotros en nuestros oficios, en nuestros saberes, en nuestro actuar diario. Muy bien, entonces estamos muy agradecidos, Juliet, por hablarle a los habitantes de la Comuna 4, a todas las personas que se unen a través de los medios digitales, a través de YouTube, de las redes sociales, del Facebook, de nuestra página en internet, y que la verdad yo creo que muchas personas han estado interesados en conocer el proceso de la UAI, y que hoy queda claro, y también conocer lo que se está haciendo en pro de la discapacidad en la Comuna 4. Gracias por tu presencia. No sé si quieras aportar algo, contarnos algo para finalizar esta sección. Bueno, agradecerles este espacio y también expresarle a la comunidad que ante cualquier situación que ustedes sientan que sus hijos no están siendo acogidos o que se les está, digamos, negando ese derecho a estar en una institución, por favor, no se queden callados, hablen, como les digo, puede ser con el jefe de núcleo, o si su hijo ya está estudiando en una institución educativa, busque a la docente o al docente de apoyo, vaya a la Secretaría de Educación, es decir, no se queden callados, porque es un asunto de derechos, y bueno, para eso estamos, para hacer valer los derechos de sus niños, sus niñas y sus jóvenes, porque de verdad creemos que la inclusión nos va a permitir tener un mundo más consciente y un mundo más respetuoso de la diversidad. Muy bien, Paula, llegamos al final de esta sección que se denomina El Caso de Hoy. Invitamos a cada uno de ustedes para que continúen allí en línea, conectados a la emisora, porque continúa nuestra sección La Voz de la Gente. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Llegamos entonces a esta nuestra sección, una de nuestras favoritas, La Voz de la Gente, y partiendo de lo que hablamos con Juliet, que ella misma nos decía que aún hay muchos retos por superar en el tema de inclusión educativa, lo que le falta al sistema educativo, pues la pregunta con la que nosotros nos planteamos esta sección tiene mucho que ver con eso, y es que quisimos preguntarle a las personas qué creen que le hace falta al sistema educativo para ser más incluyente con las personas con discapacidad. Precisamente entrevistamos a docentes, a personas en la calle, a estudiantes, a profesores, etcétera, etcétera. Así que los invitamos para que escuchen La Voz de la Gente. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La Voz de la Gente. Es una pregunta compleja porque depende mucho de varias situaciones. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, que tiene unos relieves bastante complejos, pues una educación incluyente es difícil porque hay muchas barreras, sobre todo lo que tiene que ver con altura. ¿Qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante? Hacia atrás es difícil, pero se puede hacer. Es que toda infraestructura educativa que se construya contemple todos los accesos necesarios para estas personas con discapacidad. Hablo en este momento de discapacidad de movilidad. Para otros tipos de discapacidad también se presentan dificultades grandes. Por ejemplo, si yo tengo un programa de diseño gráfico, difícilmente puedo aceptar a alguien con discapacidad visual.
o si tiene un programa de música, aunque tú me vas a decir que Beethoven era una excepción, difícilmente puedo aceptar personas con discapacidad auditiva. Pero lo que hay que hacer es concienciar, o si lo prefieres, concientizar a todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad de cuáles pueden ser su formación a futuro. No, pues yo creería que las metodologías pues que sean un poquito más incluyentes, pues como de pronto que se puedan ajustar a las necesidades de las personas con discapacidades, porque pues realmente uno ve que metodologías como tal no hay, todo es como muy general. A la institución creo que le hace falta un poco de infraestructura. Por ejemplo, el único bloque que tiene ascensor para las personas con discapacidad es, digamos, una persona con discapacidad física. Solamente puede usar el bloque 6 y si tiene clase en el bloque 13. Entonces creo que le hace falta como infraestructura y docentes que puedan tratar otro tipo de discapacidad, porque creo que la institución no tiene, por ejemplo, para personas que tienen una discapacidad auditiva o una discapacidad visual, creo que no hay docentes que puedan dictar alguna materia con respecto a esas discapacidades. Que tuve la oportunidad de estudiar acá en el Pascual con una persona que tenía esa discapacidad y no pudo continuar porque el intérprete, la persona que le interpretaba pues la información que le pasaba al profesor, no pudo asistir. Entonces de pronto esas personas, de pronto tener en las instituciones personas que sean especialistas en eso, como para en un grupo donde existan esa clase de dificultades, poder transmitir la información, porque fue muy triste que el compañero no pudo continuar debido a que este intérprete le tocó salir del país o no lo pudo seguir acompañando en las clases. Desde mi punto de vista podría ayudar en parte que parte de los programas sean flexibles en la parte de educación remota, ¿cierto? A que no todas las clases sean presenciales. Y segundo, que toda la infraestructura de las universidades esté adecuada para ellos. Por ejemplo, acá hay un bloque que es difícil el acceso y he visto gente que es el bloque 13 buscar de alguna forma de que esas personas tengan acceso a computadores, que menos que no todo el mundo, y internet. Y eso va como coherente con lo primero que te dije. Al sistema educativo colombiano, para ser más incluyente, le hace falta infraestructura y capacitación de los docentes, y sensibilización de los compañeros, porque uno no sabe cómo lidiar con eso. Pues uno, a veces llega uno a una clase y llega de pronto un estudiante o en silla de ruedas o con bastón o con alguna situación especial, y uno no sabe, por ejemplo, dónde sentarlo, dónde ubicarlo, no sabe si tiene que darle un trato especial frente a frente, ni siquiera sabe cómo dirigirse a él, o sin mencionar la discapacidad puede ser una ofensa o no para la persona y ese tipo de cosas. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, de acuerdo a lo que dijeron estas personas, coincide con lo que hablábamos acá en el programa, con lo que muchas veces hemos dicho, y es que todavía falta un camino largo para seguir trabajando en el tema de la inclusión y una educación inclusiva. Así entonces, dando por terminada esta sección, vamos entonces a la última, la píldora incluyente. Para que no se te olvide, para que lo tengas en cuenta, la píldora incluyente con datos valiosos para ti. Bien, en esta última sección, Paula, y a cada uno de nuestros oyentes, televidentes de otras capacidades a través de los medios de las diferentes plataformas de la Cuarta Estación, vamos a estar hablando en la píldora incluyente de unas instituciones que se han enfocado en esa parte de inclusión y la diversidad. Pues yo sé que es una sección muy artística, muy creativa, porque a veces tenemos películas, cuentos, recreación, bueno, obras de arte, etcétera, etcétera, pero en esta oportunidad queremos precisamente resaltar, como hemos profundizado en estos dos últimos programas de la educación, la pedagogía, la inclusión y diversidad, pues resaltar diferentes instituciones educativas, y precisamente en la Comuna 4, que están trabajando en pro
de esa inclusión. Y queremos resaltar el trabajo de el colegio que en sus inicios fue conocido como Ciegos y Sordos y que actualmente es Francisco Luis Hernández, acá en nuestra comuna, en Aranjuez. Y bueno, también tener presente que en sus inicios era resaltado con este nombre, Ciegos y Sordos, porque toda la ciudadanía llevaba a este colegio las personas con discapacidad. Es decir, que si en otra comuna, en otro barrio había una persona, una familia con una persona con discapacidad, pues no lo llevan a las instituciones de educación, a las instituciones educativas de ese barrio, precisamente porque había un colegio que se enfocaba en discapacidad. Pero bueno, las directivas de este colegio de la comuna dijo, no, o sea, ¿cómo así? Queremos ser no un colegio llamado para ciegos y sordos, porque realmente, y teniendo presente el decreto, queremos que las instituciones pues también incluyan en todas las comunas a las personas con alguna discapacidad, que precisamente por eso surgió la UAI, con personas con diferentes profesiones enfocadas en la discapacidad para apoyar la educación en los colegios. Es por eso que ahí sale el nombre también de Francisco Luis Hernández, que que no solamente es una institución que se enfoca en la discapacidad, sino que es incluyente. Obviamente hay estudiantes de diferentes discapacidades, pero si una persona que no tiene alguna discapacidad quiere estudiar allí en el Francisco Luis Hernández, lo puede hacer con normalidad. Así es, Mauro, y además, como nos decía Juliet, que las instituciones, o sea, no es como tal buscar una escuela de educación especial, sino que pueden acercarse a la más cercana para ellos, a la que les quede más fácil, y que ahí deben garantizar ese derecho a la educación, a la inclusión y demás. Pero, Mauro, de pronto de este no hablamos mucho en el programa, pero hay otra institución que de acá de la comuna, que es la Guillermo Vélez, y que si bien no está en ese mismo ámbito educativo de escuela básica primaria, sí se enfoca mucho en los oficios o en lo laboral para las personas con discapacidad. Entonces, como tenerlo en cuenta, resaltarla también dentro de la comunidad por su rol, por su trabajo y demás, y pues que tengan en cuenta quienes nos escuchan, las mamás, los papás, los cuidadores, quienes tienen un hermano, un primo con alguna discapacidad, que por ley las instituciones deben garantizar esa inclusión, que pueden participar, estar en estas instituciones, y que, como nos decía Juliet, no se queden callados ante de pronto alguna negación de sus derechos, que no los estén haciendo valer. Y bueno, esperamos que con este programa, con todo lo que hablamos, para ustedes haya sido de bastante riqueza de conocimiento, así como lo fue para nosotros, y pues que en el próximo programa y en los que vienen de aquí en adelante sigamos aprendiendo un montonón. Así es, así que agradecemos a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, televidentes del programa Otras Capacidades, aquí en la emisora La Cuarta Estación, por siempre estar con nosotros conectados. No se olviden compartir los programas, es muy importante que ustedes le den link allí en me gusta y cojan el link y empiecen a compartirlos, compártanlos en sus grupos de WhatsApp familiares, compártanlos con alguna persona que ustedes conozcan que tiene alguna discapacidad y que les interesen estos programas de otras capacidades. Queremos que este programa sea escuchado no solamente en la comuna, sino en todo el territorio metropolitano. Así que no solamente Otras Capacidades, hay programas excelentes también en la emisora La Cuarta Estación. Así que, ¿qué tal, Pauli, si le recordamos para terminar a todos nuestros oyentes y televidentes las plataformas? Bueno, ya saben que en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube estamos como emisora La Cuarta Estación. Además, en nuestra página web, lacuartaestacion.com, ahí nos pueden escuchar. Ahí estamos todo el día sintonizados para que nos escuchen, no solo, como decía Mauro, Otras Capacidades, sino la serie de programas que tenemos en nuestra casa, la casa de ustedes. Y esperamos pues entonces que este programa haya sido de agrado, que estén súper conectados en el próximo programa y que Otras Capacidades se vuelva uno de sus programas favoritos. Bueno, agradecemos entonces en la producción general a Andrés Manrique, también en la parte audiovisual nos acompaña François. Recuerde que la dirección general está a cargo de nuestra compañera Jenny. También agradecemos a Alex Iriarte, y bueno, en la mesa de trabajo nos acompañó Paula y quien les habla, Mauricio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.